Bien, les decía que hay mucha expectación en el mundo político respecto de este viaje del presidente Gabriel Boric al Polo Sur, además tratándose del primer presidente en ejercicio de América Latina en llegar hasta el extremo del mundo. Solamente en 2007 hubo una visita de la primera ministra de Nueva Zelanda, Helen Clark, y en 2011 lo hizo el primer ministro de Noruega, Jens Stoltenberg. ¿Qué importancia tiene esto? ¿Por qué hay que mirar esta visita con atención? Se lo vamos a preguntar a nuestra siguiente entrevistada. Ella es Julieta Orlando, doctora en ciencias, mención en microbiología, directora alterna del Instituto Milenio Base. Julieta, gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias, un gusto. Julieta, ¿qué tenemos que leer de esta visita? ¿Qué implica para la Estación Polar Científica Conjunta Glaciar Unión Chile, ¿no es cierto? Y que es la primera donde va a llegar el presidente, y luego la base Amundsen Scott, que pertenece a Estados Unidos. Bueno, el territorio antártico ha sido mirado desde hace muchos años por la humanidad justamente con el desafío primero de sigue siendo un desafío llegar a lugares muy extremos, a pesar de tener campañas anualmente y personas que están todo el año viviendo en el territorio antártico, todavía es un desafío llegar a ciertos puntos como por ejemplo el Polo Sur. Además tenemos este tratado, en realidad el tema del Tratado Antártico que implica todo este acuerdo para el desarrollo científico y de la paz en este territorio, pero que sin embargo sigue respetando la solicitud de partes de territorio por distintos países que históricamente han reclamado ciertas partes del territorio. Por cierto, Chile es uno de esos países y la presencia del primer mandatario claramente tiene una connotación diplomática en el aspecto geopolítico muy importante y fundamental para justamente marcar presencia en el territorio, que no es solamente a través de los altos mandos como están en este viaje, sino que con la presencia, por ejemplo, de investigadores e investigadoras que realizan sus actividades científicas en Antártica y también del apoyo que realizan las Fuerzas Armadas a lo largo de todo el territorio en donde tenemos presencia para el desarrollo justamente de esas actividades que mantienen la paz, pero también aportan al desarrollo científico a nivel nacional. Cabe destacar que mencionaba el Glaciar Unión, en donde es una base donde coexisten justamente todos los operadores de las Fuerzas Armadas, pero también el Instituto Antártico Chileno, con el apoyo a los distintos investigadores e investigadoras que realizan actividades científicas en esa parte que es la más austral, en donde tenemos presencia permanente estival como país y en colaboración también, por ejemplo, con otros países, podemos llegar a este desafío de aterrizar en el Polo Sur, en particular sobre la nieve, porque es un territorio bien especial, y en colaboración con la recepción que va a haber en la base que es norteamericana, AMOT que se mencionaba, es la más austral que existe a nivel global, ya que se ubica en el Polo Sur. Julieta, déjame entender lo siguiente, porque sabemos que el presidente Piñera estuvo antes, pero no llegó al Polo Sur. Él estuvo en la base glaciar, o sea, la Estación Polar Científica Conjunto Glaciar Unión, ¿no es así? Y de esa base, para que se entienda lo lejos que esto es, hacia la base Amundsen Scott en el Polo Sur, entiendo que hay como 6 horas de vuelo, ¿me equivoco? Sí, dependiendo del transporte que se utilice, son más o menos horas de vuelo, pero está a más de 1000 kilómetros. Y No, sí, es justamente, lejísimos. sí, ese desafío de las distancias no solamente es lo que determina el tiempo de la trayectoria, sino también las condiciones climáticas, que por cierto son muy adversas, incontrolables, y justamente eso ha hecho cambiar un poco el itinerario. Hay que esperar las ventanas de buen tiempo no solamente para, sino también para el aterrizaje, que es en condiciones bien especiales en el Polo Sur, dado que el avión iría sobre la superficie de nieve arriba del hielo que existe en esa parte del planeta.
Julieta, entonces si pensamos lo que implica ir tan al sur del mundo, ¿no? En esta zona tan austral, ¿qué señal nuevamente se da con esta visita del presidente Gabriel Boric? Las señales son variadas, son múltiples, pensando en que estamos hablando del punto más austral del planeta, que un primer mandatario, un presidente actual, tenga la posibilidad de llegar, demuestra las capacidades que tenemos como país de logística para realizar esa travesía que sabemos que tiene distintos desafíos, distintos tramos, es larga en tiempo, es difícil en operación, no solamente va nuestro presidente, sino que también van altos mandatarios ministeriales, las dos ministras de Ciencia, del Medio Ambiente, del medio ambiente y la subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, que son altos mandos diplomáticos muy fundamentales para lo que es el desarrollo de las actividades que se realizan en Antártica, que están destinadas a la investigación científica con un fuerte componente en la parte ambiental, por supuesto, y también los altos mandos de las Fuerzas Armadas, que son los operadores logísticos que no solamente apoyan al desarrollo de la investigación científica, sino que son ejes fundamentales en lo que es la protección de ese medio ambiente, ya que realizan patrullajes, resguardos de que las actividades que allí se realizan en colaboración con otros países sean las acordadas por este Tratado Antártico que hemos firmado de manera internacional. Perfecto. Y ahí lo último es, desde el punto de vista diplomático, ha habido tensiones con Argentina bajo la administración de Javier Milei. Es también habría que mirar esto para, digamos, entender que también por ahí hay alguna señal que se quiere dar. Bueno, por supuesto que siempre cuando estamos hablando de dos presidentes bien opuestos en distintos aspectos, las tensiones crecen, pero el hecho de la presencia chilena en Antártica escapa a estos gobiernos, es una señal actual, pero que forma parte de la historia, no es el único hecho histórico de Chile como parte importante de los países que están permanentemente desde que se está permanentemente en Antártica presentes. Entonces, puede ser una señal que se lea en el aspecto político actual, pero que de todas formas es un hecho histórico y así ha planteado incluso en las distintas noticias, la mirada internacional, es un hecho histórico que senta precedentes sobre lo que se puede hacer. La actividad antártica que realizamos como Chile está más bien englobada en lo que es el territorio de la península antártica. Llegar a este extremo del Polo Sur abre nuevas puertas. Va el director del Instituto Antártico Chileno como parte de la comitiva, un glaciólogo reconocido como el doctor Jaña. Justamente esas son investigaciones que a primera vista son posibles en el Polo Sur, pero se abren muchas otras investigaciones en colaboración con otros países, como por ejemplo el estudio de la vida microscópica. Estudiar los microorganismos en ambientes tan extremos es interesante no solamente para el desarrollo científico, sino también de posibles nuevas tecnologías, aplicaciones industriales, eh, descubrimientos de nuevas drogas para enfrentar el desarrollo de nuevos microorganismos que pudieran causarnos daño a nosotros o a otros componentes de la biodiversidad. Entonces, la señal científica, a pesar de que sea una expedición muy breve, también es fundamental para mostrar la potencia que tiene Chile en el ámbito científico, siendo en Antártica uno de los principales exponentes a nivel internacional. Bien, pues conversamos a esta hora con Julieta Orlando. Ella es doctora en ciencias, mención en microbiología y además directora alterna del Instituto Milenio Base. Julieta, vamos precisamente al tema científico que tú acabas de describir y sobre todo respecto de qué importancia tiene la investigación que se realiza en la Antártica y en el Polo Sur para efectos del combate contra el cambio climático. Bien, la investigación científica es muy amplia en distintas aristas. Estudiar los glaciares a través de la glaciología claramente es fundamental porque estamos pensando que el continente antártico es como
una, pensando en una metáfora, es como el refrigerador del planeta. Entonces, estudiar cómo se comportan, cómo va la dinámica de estos sistemas es fundamental para entender incluso condiciones climáticas en otras partes del planeta Tierra. Estudiar la parte atmosférica, la parte de astronomía. Siempre pensamos en los cielos limpios que nos aporta el desierto de Atacama, pero claramente la contaminación lumínica en el Polo Sur es mínima. Estamos pensando que hay solamente una base permanente allí, que es justamente a donde va a aterrizar, cercano a esa base, la comitiva presidencial. Y claramente los descubrimientos, las observaciones que se pueden hacer en el ámbito de la astronomía también son fundamentales. Hay investigación en neutrinos que nos permiten estudiar justamente, o tratar de entender desde la física lo que está sucediendo en el cosmos que nos rodea, ya más allá de nuestro planeta. Y pensando más allá de nuestro planeta, también podemos estudiar estos microorganismos que habitan, por ejemplo, no solamente el hielo, la nieve que está cubriendo este territorio antártico, sino también los lagos subglaciares que podemos encontrar en distintas partes de la Antártica, en donde esa vida que ha estado aislada del resto de la biodiversidad puede darnos señales de cómo podríamos esperar que se comporte la vida incluso en otros planetas. Entonces, los ámbitos van Interesante. incluso más allá de nuestro planeta como tal. No, increíble. Entonces, cuéntame, porque junto con todos estos aportes, ¿verdad?, a la ciencia y a la investigación en el mundo, hay amenazas, ¿no?, que se ciernen sobre la Antártica. Y una de ellas, y quiero preguntarte de qué se trata, es el carbono negro. ¿Por qué? Primero, ¿qué es el carbono negro y por qué es una amenaza? Bueno, el carbono negro es lo que conocemos normalmente como hollín. Justamente se produce por la combustión parcial de combustibles fósiles, de biomasa, que utilizamos muchas veces incluso a nivel hogareño. Muchas veces asociamos la contaminación con la industria, pero también hay contaminación que estamos generando día a día sin ser conscientes muchas veces, muchas personas, de que la mala combustión de la leña o la mala mantención de los vehículos genera esta contaminación que recibe ese nombre justamente porque su coloración es negra, forma parte del material particulado que muchas veces escuchamos incluso en las noticias, en zonas muy contaminadas atmosféricamente, que se habla de ese material particulado y que se puede depositar, si bien su vida media es corta, es fácil de que se traslade de una latitud a otra. No solamente podemos esperar que se esté generando carbono negro por la presencia humana en Antártica, que por cierto sí hay muchas actividades que podrían generarla, sino que también se podría trasladar de otras latitudes, sobre todo desde el hemisferio sur en general, que es el más cercano, y eso puede tener muchas consecuencias porque al ser negro, lo que hace es captar más la luz. Es como cuando nosotros nos vestimos con ropa oscura versus clara y Mm, estamos al sol. La ropa oscura da más claro, calor porque atrae más el calor. Y si pensamos en carbono negro depositado sobre el hielo, por correcto. ejemplo, en el Polo Sur, se aumenta el derretimiento de las nieves, los glaciares, y eso puede ser un círculo vicioso que aumente las Mira. consecuencias que estamos observando del cambio climático. Interesantísimo el punto que nos entregas también, Julieta. Como el presidente estará en dos bases, y quiero preguntarte en particular de la primera, que es la Estación Polar Científica Conjunta Glaciar Unión. ¿Qué investigaciones se hacen ahí? Bueno, las investigaciones son justamente muy parecidas a las que mencionaba que se pueden desarrollar en el Polo Sur y bastante diferentes a las que se realizan en la península antártica, porque en la península antártica, donde desarrollamos como país la mayor parte de las investigaciones, existe una gran biodiversidad que es diferente a la que se va encontrando en el territorio cada vez que nos vamos adentrando más hacia el polo en particular. Entonces, en la zona de la península y en realidad en la zona costera de todo el continente, que es
muy grande y muy diverso, por cierto. Tenemos el océano austral que lo rodea, tenemos una zona de interacción entre lo que es marino y terrestre, en donde encontramos muchos de los animales que son más emblemáticos, los lobos marinos, los elefantes marinos, los pingüinos, otras aves, que son animales marinos que realizan parte de su ciclo de vida en la Tierra. Cuando nos vamos adentrando al territorio, pero cercano a la zona costera, encontramos también otros componentes de la biodiversidad como son las plantas. Hay solamente 2 plantas nativas de Antártica, una es un pasto y la otra es un clavelito, y en Antártica, por ejemplo, no hay árboles, que llama mucho la atención a quienes van por primera vez, y los animales que son netamente terrestres suelen ser muy pequeñitos. Tenemos una mosquita alada, tenemos un par de otros nematodos, insectos, pero son todos muy pequeños, no llegan a ser microscópicos, son visibles a simple vista, pero no son estos grandes animales carismáticos que asociamos a la Antártica. En cambio, cuando nos adentramos hacia el centro de la Antártica, estamos pensando que aumenta la capa de hielo. Esa capa de hielo Claro. puede llegar a 3.000, 4.000 metros sobre el nivel del mar, que cubren este territorio y claramente lo hacen inhóspito para la mayor parte de la biodiversidad. Sin embargo, allí sí pueden habitar organismos que se conocen como extremófilos y que por lo general son invisibles a simple vista y son conocidos como microorganismos. Esos son los que se empiezan a estudiar, por ejemplo, con más fuerza como componentes en un territorio aislado, normalmente considerado extremo para el resto de la vida, que es en el glaciar Unión, y va profundizándose a medida que nos acercamos entonces al Polo Sur. Claro, Julieta, se nos acaba el tiempo muy, muy cortito. También mencionamos, ¿no?, que el presidente llegará al extremo más extremo, que es la base Amundsen Scott de Estados Unidos. Lo mismo, que se estudia ahí, por un lado, ¿no? Y bueno, si también existe el objetivo en cuanto a expandir las investigaciones científicas, ¿no es cierto?, en el territorio antártico. Sí, la expansión de esas investigaciones, claramente, bueno, ahora se van a hacer recolecciones de muestra, por cierto, a pesar de ser breve la estadía de hielo para estudiar este carbón negro que estábamos hablando. Pero se Correcto. abren aspectos de, siempre en colaboración, pensando que el territorio antártico es un territorio importante en la colaboración y que permite grandes avances gracias a que estamos todos con este mismo compromiso. Se pueden abrir posibilidades de investigación científica en donde Chile ya es una potencia. Estamos pensando en astronomía, por ejemplo. Nuevamente, otro punto en donde la colaboración internacional es fundamental, como sucede en el desierto de Atacama, también en Antártica. La parte de glaciología, no tenemos tantos glaciólogos en Chile, entonces es una muy buena oportunidad, además con la especialidad que tiene el nuevo director del Instituto Antártico Chileno, de potenciar ese tipo de áreas, la ciencia atmosférica, la microbiología, por cierto. No, Hay muchos microbiólogos que están interesantísimo. desarrollando investigación en Antártica No, y se abren nuevas fronteras. absolutamente. Y súper cortito, 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 porque ahora sí que me van a retar si no corto, porque tenemos otro entrevistado que nos está esperando. Pero solamente preguntarte, ¿se está derritiendo el Polo Sur de manera, digamos, inédita, considerando lo que ya está pasando en el Polo Norte? Yo diría que no es tan grave el polo sur como el Ya, polo norte, porque en el polo norte, claro, el casquete de hielo estar sobre el agua del mar y al cambiar el albedo de la exacto, luz se produce un exacto. derretimiento mucho más notorio. El territorio antártico es muy grande, entonces esta placa terrestre cubierta por más de 3.000 Mm. kilómetros de hielo, lo que hace es mantenerse por lo general congelada y por eso se mantiene por las temperaturas. Incluso en época estival tenemos menos 40 grados, por ejemplo, centígrados. Entonces ese casquete se mantiene. Lo que sí se va Qué lata. derritiendo y es preocupante es la placa de hielo que rodea a la Antártica, que esa va fluctuando estacionalmente y cada vez es menor. Y eso va generando alertas sobre lo que podría pasar a futuro con el hielo que está sobre el territorio antártico.
Julieta Orlando, doctora en ciencias, directora alterna del Instituto Milenio Base, te doy las gracias no solo por ayudarnos a entender el sentido de esta misión encabezada por el presidente Gabriel Boric, sino también la importancia de la investigación científica ahí, ¿no es cierto?, en el territorio antártico. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación.